A ver, se puede cometer un delito sin hacer absolutamente nada. Suena a acertijo, ¿verdad? Pues aunque parezca mentira, en el mundo del derecho la respuesta es un sí, pero un sí rotundo. Hoy vamos a meternos de lleno en este concepto tan curioso de los delitos de omisión, donde precisamente no hacer nada, en el momento menos oportuno, puede acabar teniendo consecuencias penales muy, muy serias. Claro, por instinto, uno asocia un delito con una acción, con hacer algo, robar, golpear, lo que sea. Pero el Código Penal va mucho más allá. Contempla escenarios donde lo que se castiga no es lo que se hizo, sino justo lo que se dejó de hacer. Y es ahí donde la ley nos muestra una de sus caras más sorprendentes. Para entender esta idea, la clave está en darse cuenta de que no todas las leyes nos dicen no hagas esto. Algunas de hecho nos ordenan explícitamente haz algo. Y aquí está el meollo de la cuestión. La mayoría de las leyes son prohibitivas, son barreras. No matarás. Fácil. Pero existen otras, las que llamamos normas de mandato, que son como una orden directa. Debes prestar auxilio. Pues bien, un delito de omisión no es más que la desobediencia a una de estas órdenes de actuar. Así de simple. Entonces, para que quede claro, ¿qué es exactamente un delito de omisión? Pues es, básicamente, el incumplimiento de un deber de actuar que está fijado por la ley, de forma específica. No se trata de una inacción cualquiera. Nadie va a la cárcel por no ver una película. Se trata de ignorar un mandato legal, claro y directo. Pero claro, no basta con no hacer algo y ya está. Para que esa pasividad se convierta en un delito, la ley exige que se cumplan tres condiciones muy, muy específicas. Podríamos pensarlo como una receta legal con tres ingredientes que son indispensables. Estos son los tres pasos. La anatomía de la omisión. Primero, tiene que ocurrir algo, una situación concreta, que digamos enciende la alarma legal. Segundo, ante esa alarma, la persona no hace nada, ahí está la inacción. Y tercero, y esto es crucial, esa persona podía actuar, tenía la capacidad real de hacerlo. Empecemos por el principio, por la situación típica. El deber de actuar no es algo que esté flotando en el aire todo el tiempo. Se activa solo en momentos muy específicos que la ley describe. El ejemplo clásico es encontrarse a una persona desamparada o en peligro. Es esa visión, ese momento concreto, el que pulsa el botón y hace que nazca la obligación legal de intervenir. Vale, una vez que esa situación se ha presentado, la ley ordena una acción específica, por ejemplo, prestar ayuda, o como mínimo, llamar a emergencias. Si la persona no realiza esa conducta mandada, ya tenemos el segundo requisito. La ecuación es simple, la ley ordenó actuar y no se hizo. Y llegamos al tercer elemento, que tiene un nombre un poco técnico, dominabilidad. Pero vamos, que en el fondo es puro sentido común. La ley no le pide a nadie que sea un superhéroe. Es lógico, ¿no? Si alguien no sabe nadar, es imposible que salve a otra persona que se está ahogando. O si intervenir supone un riesgo gravísimo para la propia vida, pues no hay obligación. O sea que el deber de actuar solo existe si de verdad se puede hacer algo de forma segura. Fijaos en cómo un artículo real del Código Penal, en este caso el argentino, une estas tres piezas a la perfección. La situación típica, encontrar a alguien desamparado. La conducta mandada, prestarle auxilio. Y la dominabilidad, cuando pudiera hacerlo sin riesgo. Los tres elementos perfectamente encapsulados en la ley. Aquí la lógica se invierte totalmente. En un delito de acción, como un disparo, buscamos la causa. La bala causó la muerte. En la omisión no buscamos una causa, sino lo que se llama una evitación fallida. La pregunta no es ¿qué hiciste?, sino ¿podrías haberlo evitado? No se castiga por causar un mal, sino por no haberlo impedido cuando se tenía el deber de hacerlo. Hasta ahora hemos hablado de un deber general, que nos afecta a todos. Pero ¿la ley le exige lo mismo a un ciudadano de a pie que a un médico que pasa por allí o a un bombero? Pues la respuesta es un no rotundo. Hay personas sobre las que pesa una responsabilidad mucho, mucho mayor. Y con esto entramos en el terreno del deber especial, el de la figura del garante. Estas son personas que por su rol, por su posición, no son simples espectadores, son, por así decirlo, los guardianes designados por la ley. Y para ellos no actuar es una falta muchísimo más grave. Tener la posición de garante significa que la ley te ha asignado la misión de proteger a alguien o algo en concreto. El deber ya no es solo el de un buen ciudadano que ayuda si puede, no, es una obligación directa y personal de evitar que ocurra un daño. Entonces, ¿cómo llega alguien a convertirse en garante? ¿Cómo se asume esa posición de responsabilidad especial? Pues generalmente hay tres caminos principales. El primer camino es el más evidente, la propia ley. El ejemplo perfecto, clarísimo, es la relación entre padres e hijos. La ley establece de forma explícita que los padres son garantes de la vida y la seguridad de sus hijos. No hay discusión. El segundo camino es un contrato o un acuerdo voluntario.
Pensemos en un socorrista en una piscina, una enfermera en un hospital, un guía de montaña. Al aceptar ese trabajo, asumen voluntariamente la responsabilidad de proteger la seguridad de las personas a su cargo. Se convierten legalmente en sus garantes. Y la tercera fuente es quizá la más sorprendente. Las propias acciones de uno pueden convertirlo en garante. Es lo que se conoce como injerencia. Si alguien causa un accidente de coche, aunque sea sin querer, su acción previa, la de provocar el peligro, le impone automáticamente el deber legal de socorrer a la víctima. Ha creado el riesgo y ahora tiene la obligación de gestionarlo. Muy bien, ya hemos visto los elementos objetivos, la situación, la inacción, la capacidad y ese deber especial del garante. Pero nos falta una pieza clave del puzzle. ¿Qué tiene que pasar en la mente de la persona para que la omisión se considere intencionada? Para que una omisión sea intencionada, es decir, dolosa en términos legales, no puede ser un simple despiste. No, requiere una decisión consciente. La persona tiene que saber que está ante una situación de peligro, entender que la ley le obliga a actuar, ser consciente de que puede hacerlo y, a pesar de saber todo eso, tomar la decisión deliberada de no mover un dedo. Pues bien, esa combinación de conocimiento por un lado y voluntad por el otro es lo que los juristas llaman dolo. Es el ingrediente mental, el subjetivo, que transforma una simple pasividad en un delito en toda regla. Sin esa intención consciente, la omisión podría ser un accidente o una imprudencia, pero no un acto doloso. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental, ¿no? ¿Dónde termina la solidaridad, que al final es una lección moral, y dónde empieza el deber de actuar, que es una obligación legal? Los delitos de omisión son, precisamente, los que trazan esa línea, recordándonos que hay momentos en los que mirar hacia otro lado no es solo una falta ética, sino que puede ser un crimen.